Bueno, pues muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión súper especial, Geopolítica en exclusiva. Hoy es, pues, miércoles 26 de julio. Vamos a tener un tema abocado a la desdolarización y a la historia de las finanzas. Como ustedes saben, mi nombre es Miguel Cabrera, fundador del proyecto Arcadia México para la promoción de la paz a través de la información geopolítica, las humanidades, la interdisciplina. Vamos a comenzar con la presentación. Es una participación, más bien una presentación nutrida. Salieron muchas diapositivas y va a ser sin lugar a dudas una sesión bastante enriquecedora, la verdad. Espero que logre inspirarles a conocer más de este tema, porque sí es algo que está en boga y que vamos a ver aquí como una perspectiva pues que no se ha abordado, es la verdad. Entonces, si están de acuerdo, comencemos. Vean, lo dividí en tres partes. Parte 1, vamos a referir el libro de Niall Ferguson, El triunfo del dinero, así le pusieron en español. Es un libro muy interesante. Eso sí, es un libro introductorio. Tienen que saberlo. Como ustedes conocen, Ferguson es el historiador de los Rothschild y pues lo ve desde su perspectiva de historiador. Entonces vamos a desarrollarlo y a asociarlo, por supuesto, en el marco de los cursos de introducción que ya hemos visto en estos ciclos de Arcadia México. ¿Están de acuerdo? Qué buena portada, por cierto, la de esta edición. Bueno, vean, vámonos derechito al contenido para aproximadamente tardarnos únicamente 1 hora. El libro inicia siendo una apología del darwinismo social. ¿Cómo no? En los ambientes naturales, los recursos naturales son limitados, por lo que se activa una competencia evolucionista. Ya de entrada, Ferguson es aristotélico, tal como lo hemos configurado en los cursos. Para él, el sistema financiero funciona de manera análoga, es decir, apela a la idea de una selección de mercados como idea paralela a la de la selección natural. Las empresas que mejor se adaptan a los cambios en el ambiente son las que logran sobrevivir. Pues ahí está, esto ya lo tenemos bastante peinado, como se dice coloquialmente. Colapsos financieros como los del 29 y 2008 son los equivalentes de los eventos de extinción a nivel natural, como los meteoritos que acabaron con los dinosaurios. En el ámbito financiero, estos eventos dan origen a nuevos tipos de corporaciones y prácticas empresariales. De este modo, el sistema financiero es evolutivo. Entonces, ya cuando vemos estas declaraciones, pues evidentemente que estamos ante el concepto de la competencia perfecta, dirían los economistas, ¿no es cierto?, de corte neoliberal, es decir, la jungla de las finanzas, para decirlo así rápido. Vean, Ferguson comenta acertadamente que el valor del dinero depende de la confianza del público. Esto es importantísimo. Si ustedes están tomando notas, esto es muy importante, sí, regístrenlo por favor. El valor del dinero depende de la confianza de las personas, y ejemplifica con los españoles conquistadores, quienes pensaban, ya saben, Cortés, etcétera, que a mayor cantidad de oro y por tanto de monedas acuñadas tendrían mayor riqueza. Este es el primer punto interesante de esta sesión. La realidad es diferente y paradójica, porque una sobreabundancia de monedas de oro, vean, condujo a la depreciación de esa moneda, de la moneda española. Por tanto, el valor del dinero no proviene de su valor intrínseco en esta línea argumentativa. Como veremos, James Rickards argumenta, un poco más adelante lo vamos a analizar, justamente lo opuesto, pero en el contexto económico contemporáneo. Hoy en día lo que conocemos como dinero en realidad tiene muy poco valor. La mayoría del dinero, así literalmente entrecomillado, no existe a nivel físico, sino electrónico, es decir, se mueve a través de transacciones bancarias digitales, pero nosotros como sociedad le conferimos valor por el nivel de confianza que nos representa en condiciones normales, entre comillas. Vean, la idea central es que el nivel de confianza se superpone al nivel de valor intrínseco en esta línea argumentativa. Entonces, Ferguson es de los que está a favor de que el dinero no tiene valor intrínseco, todo lo contrario de James Rickards, lo veremos en un momento más. Vean, para el autor
la creación del crédito y el débito es uno de los más importantes en la historia de las sociedades, ya que sería una fuerza del progreso y se remonta a Mesopotamia como la cuna de la usura. Define a los bancos como los principales creadores de crédito que da fuerza al sistema financiero a través de la expansión del dinero. Pues ahí está para que vean más o menos de qué lado masca la iguana, diríamos coloquialmente, ¿no es cierto? Es decir, para Ferguson, la creación de de este sistema o andamiaje financiero es uno de los más elevados logros técnicos de la humanidad, dado que crea el progreso en su visión. Ya ven que él es, como se dice coloquialmente, el plumero de los Rothschild, ¿no? Pues claro que tiene que hablar a favor de la bancocracia. Vean, la expansión del dinero se da a través de la creación del mismo, gracias al crédito. Ahorita vamos a empezar a unir toda la información de manera interdisciplinaria para que tengan un espectro panorámico geopolítico. Recuerden que aquí no se trata de la erudición, sino de pensar a través de conceptos. Entonces decíamos, cómo se da la expansión del dinero, y pone un ejemplo. Si una persona deposita $100 en el banco, el banco toma 90 y los presta a alguien más. Tan pronto uno hace el depósito, el banco lo presta. Esta segunda persona podría tomar ese dinero y depositarlo en otro banco que repite el proceso y presta 80 a una nueva persona. El sistema bancario ha creado de este modo, vean, $270 de una cantidad original de 100, por lo que la oferta monetaria se ha ampliado. La expansión monetaria es necesaria de este modo para la supervivencia del sistema financiero. Entonces, ahí tenemos un punto clave, la creación de la oferta monetaria a través del crédito como principal facilitador o lubricador del sistema financiero. Esto que suena muy técnico, en un momento va a empezar a sonar más conceptual. Yo no me clavo, ya saben, en tecnicismos que luego de analistas, que yo los respeto mucho, que hablan pues por un ratote y luego no se les entiende nada a nivel de la idea esencial. Vamos a empezar a unir todos estos hilos en un momento más. El sistema financiero moderno fue desarrollado en Europa Occidental y Norteamérica. Bueno, pues eso es de cajón. Sin embargo, la Italia medieval, esto es muy interesante, fue un catalizador importantísimo, en primer lugar, por el comercio con el mundo árabe, y en segundo, vean, porque las constantes guerras entre italianos se volvieron el motor del desarrollo financiero. Y recuerden ustedes que últimamente en estas diapositivas la información que yo considero más relevante para nuestro análisis geopolítico la pongo en color rojo. Entonces, un pequeño marco conceptual. ¿Qué es lo que está diciendo aquí o lo que podemos nosotros analizar desde lo que ya sabemos? Que hay una simbiosis entre las guerras y el desarrollo financiero. Son binomios indisociables. Entonces, si lo traducimos a la geopolítica, las guerras son necesarias para expandir el sistema financiero. Vean ustedes, qué curioso, y esto ya pues nos empieza a sonar más familiar, ¿no es cierto? Los gobiernos pedían préstamos para financiar sus ejércitos, por lo que las ciudades-estado italianas inventaron el concepto de bonos y mercado de bonos, es decir, promesas de pago estatales con una tasa fija de interés a cambio del anhelado préstamo en el corto plazo. El Estado emitió así por primera vez estos enormes pagarés, que no son otra cosa, estos famosos bonos gubernamentales. Es decir, la guerra para ampliar la oferta monetaria, que su traducción, endeudarse para generar un poco de estímulo económico a través pues, de la industria de la guerra. El siguiente gran salto se dio en la Holanda del siglo XVII. Estos son temas que vimos la sesión anterior. Este taller es de algún modo la continuación del previo de la semana pasada. Es decir, cuando vimos la historia de los banqueros Rothschild y el caso de Holanda cuando vence al Imperio Británico, ¿no es cierto? A través del gran andamiaje financiero del que gozaban. Vean, los holandeses inventaron el concepto de empresa de acciones o sociedad anónima.
Las empresas comenzaron entonces a financiarse vendiendo sus respectivas acciones, un concepto que rápidamente se volvió popular. En el siglo XVIII surgieron las primeras aseguradoras accionarias, ya están las aseguradoras, pero particularmente de las empresas y del mercado de acciones. Aquí, pues les puse un mapa del, pues podríamos llamarle el imperio holandés. ¿Cuál es la idea central aquí con la geopolítica? Pues la manera en que un imperio relativamente pequeño como el de Países Bajos, vean ustedes aquí en morado están las regiones donde llegó a colonizar, notable la presencia de Indonesia, ¿no es cierto? Que es una región que ya hemos escudriñado literalmente en los cursos de introducción a la geopolítica, pero que logró vencer a imperios tan preponderantes en su momento como al naciente imperio británico y al consolidado imperio español. Entonces, yo por eso siempre digo que estudiar a Holanda es indispensable para entender el mundo de las finanzas. Lo dijimos en el taller anterior, Holanda o Países Bajos, más propiamente, llegó a tener ese gran auge gracias a las finanzas que derrotaron al imperio que físicamente era más poderoso. Entonces, impresionante hacer la distinción ahí entre economía y finanzas. Quizás más adelante, si en algún momento se presta la oportunidad, pues sí sería muy bueno hacer un taller dedicado únicamente a la historia financiera de Países Bajos. A mí se me hace que es muy relevante, así como tuvimos un especial de las penínsulas, o más bien de las Coreas en la península coreana, ¿no es cierto? Donde aprendimos muchísimo cómo los coreanos retoman el ejemplo de los japoneses, pero bueno, eso ya lo hemos visto en su momento. Holanda, entonces quédense con esa idea, pues, central. Vean, en el siglo XX, a inicios de la década de los 20, el mercado de bienes raíces se expandió a través de la desregulación y de los incentivos del gobierno. Todo lo anterior en conjunto forma el actual sistema financiero. Es que aquí, qué curioso que Ferguson B entiende desregulación, se refiere al gobierno. Para él el sistema financiero es la mejor manera para países, es que yo lo leí esta parte y sí me dio risa, y según él el sistema financiero es el mejor modo para que los países, comunidades e individuos salgan de la pobreza y que puedan prosperar, y refiere el caso de los préstamos a los pequeños empresarios, etcétera. Pues sí, les digo, es el plumero de los banqueros, el señor Ferguson, que este libro pues es como pues muy introductorio. La verdad es que los otros dos que habíamos visto de él están un poco más interesantes. Pero bueno, ahorita vamos a compensar esto con el otro de James Rickards. Vean, por otra parte, comenta que el sistema financiero occidental se desarrolló con más eficiencia en sus flujos de capital a comparación de otros sistemas. Lo que decíamos, el sistema depredador gana el más fuerte. Aquí menciona que la competencia financiera es implacable, por lo que el sistema financiero menos confiable tiende a desaparecer. Lucha de especies financieras y en general dice implícitamente que los imperios europeos se desarrollaron de manera colonialista a expensas de aquellos países colonizados. Pensemos en África, América Latina o Asia. En el siglo XX el desarrollo del sistema financiero continuó a través de la globalización, que al final de cuentas pues es neocolonialismo. O podemos llamarle puño de hierro con guante blanco, ¿no es cierto? Entonces, hasta acá, pues creo que vamos bastante bien. Estamos aquí haciendo un juicio, pues general, ¿no? Ya incluso aquí tuvimos este binomio. Yo destaco ese binomio de la guerra y el sistema financiero. O sea, para que me entiendan, ¿no? Se necesitan las guerras para endeudar a los países, para promover el crédito, expandir el sistema financiero de manera regular, ¿sí? Entonces está esa parte que no es, históricamente no se puede separar. Hay una correlación entre las guerras y la expansión de la oferta monetaria. Traducción, las guerras son un negociazo. Ya para decirlo en corto. Entonces, donde hay guerra, hay especulación financiera. Donde hay guerra, hay expansión monetaria. ¿Sí? Y eso, pues, como lo vimos la sesión anterior, que el mismo Ferguson lo comenta, los Rothschild han tenido éxito en esta implementación. Ya saben, crear una guerra para ganar a través de la especulación de las divisas y de los préstamos. Pues ahí está, más que normal, como dice el dicho, a confesión de pruebas, a confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, entonces sigamos.
Ya me salté aquí unas cosas. Vean acá, el sistema financiero de mayor poder devora al pequeño. Esto es una auténtica jungla. Literalmente la competencia es terrible. Y cita el ejemplo del robusto sistema financiero holandés del siglo XVII, lo que decíamos, cuna del mercado accionario, que fue capaz de derrotar al imperio español de los Habsburgo. Aunque el imperio de los Habsburgo tenía mayores reservas de oro y plata, carecía del manejo financiero de los Países Bajos. Vean ustedes nada más la superimportancia de las finanzas, que es la misma importancia de hoy en día. Y aquí les puse yo un mapa. Hay varios, pero este es muy bueno porque cuando se habla de Imperio Español, digo, no se suele decir mucho, pero el Imperio de los Habsburgo, recuerdan ustedes, piensen por ejemplo en Carlos V, era también el Imperio Alemán, ¿no? O sea, era parte de esta idea de conjuntar, de crear un Reich católico. O sea, Carlos V no era únicamente el emperador español, era el emperador del imperio alemán de la época. Recuerden que se juntan ahí los Habsburgo alemanes con los Habsburgo españoles, ¿no? Entonces es interesante ver el imperio de ese modo. Es decir, ¿por qué lo comento? Porque eso vuelve más interesante estudiar la historia de las finanzas holandeses, que le pudieron, o sea, así que quitar el liderazgo a algo que parecía indomable, ¿no es cierto? Y pasa hoy en día con lo mismo. Países que tienen todos los recursos naturales, que no tienen finanzas, pues están ahí destinados a mantenerse a la periferia o a ser vasallos de los que sí tienen finanzas. Inglaterra, la anglosfera en general, ¿no? Holanda y América Latina, pues Brasil incluso no tiene mejores finanzas que México. Aquí en México, pues no tenemos esa escuela de financieristas como si ya hay, por ejemplo, en Brasil. Interesante, tenemos que dedicarnos en México a estudiar más este tema de las finanzas, que es una de nuestras debilidades. Bueno, entonces sigamos. Vean, para el autor, el sistema financiero es el espejo de la naturaleza irracional humana, con lo que explica de ese modo la desigualdad en las ganancias predatorias derivadas del mismo. Ahora sí que la ley de Herodes. Es difícil, por lo tanto, predecir con certeza el rumbo de los mercados financieros, ¿no? El espejo de la naturaleza humana, lo que decíamos la vez anterior, humanos, demasiado humanos. Bueno, continuemos. Comenta que las burbujas financieras son intrínsecas o naturales al sistema financiero. Pues qué alivio, ¿no? Nótese mi sarcasmo. Comenta que las burbujas financieras son intrínsecas o naturales al sistema financiero. Ah, perfecto, ya me siento mucho más tranquilo. Y que es muy frecuente que los lobos financieros estafen a sus clientes creando una confianza artificial en algunos rubros, como por ejemplo la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. A mayor confianza en un mercado, mayor es el valor de sus acciones. Es decir, hay la creación artificial de la confianza de un mercado, ¿no? Esas son las burbujas especulativas. Pues, y aquí se contradice, porque hace un momento decía que los mercados financieros son el mayor ejemplo o el paradigma del progreso civilizatorio, ¿no? Bueno, pero eso sí, sus crisis son intrínsecas. Eso creo que sí estamos de acuerdo con eso. Bueno, vean, el autor reconoce que la inadecuada administración de la creación de moneda de un país puede derivar en inflación o hiperinflación. Aquí vamos a ver el tema que ya hemos desarrollado un poco en el curso. Esto se vuelve peligroso para quienes poseen bonos del tesoro de algún país, dado que la inflación reduce las ganancias que estos bonos arrojan y explica que a menudo se vuelve necesario imprimir dinero para controlar la deuda de un país. Esto lo explicaremos un poco más adelante junto con James Rickards. El principal efecto de la inflación o hiperinflación es que lastima la confianza de una divisa. Y recuerdan ustedes que les comenté que era lo primero que me gustaría que tomaran, que hubiesen tomado nota, es lo que sostiene a una moneda, a una divisa, es la confianza que la gente tiene en esa confianza. El dólar, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces la administración de la
creación de moneda, o diríamos hoy en día de la impresión de billetes de la nada en el caso de Estados Unidos. Pues sí, ¿no? Si hay más inflación, entonces las utilidades por estos famosos bonos del tesoro pues son menores porque te están dando de ganancia una moneda que está devaluada, ¿no? Entonces la depreciación baja el valor de los bonos. El principal efecto de la inflación y hiperinflación, lo que decíamos, es que lastima la confianza en una divisa, y Ferguson aprovecha para criticar, vean, para criticar con amargura al estado de bienestar. Bueno, es que Ferguson es neoliberal a ultranza, como ya se dieron cuenta. Cuando comenta que desincentiva a que la gente trabaje y ahorre, lo que termina por representar un costo muy elevado al Estado, dado el envejecimiento poblacional que se traducirá en elevados costos en pensiones, ¿no? Ya ven ustedes toda esta parte de que si el Estado te da un incentivo, pues uno se vuelve flojo, no ahorra, te vuelves dependiente del gobierno, etc. Aprovecha para culpar al Estado de la crisis de 2008 al afirmar, no fueron los especuladores, fue el gobierno, al afirmar que los préstamos de baja calidad inmobiliarios fueron promovidos ampliamente por Baby Bush en 2003. Ese es un detalle que sí se nos puede pasar a veces, se nos puede pasar por alto, pero es importante tomarlo, ¿no? Bush en los 2000 ya promovía esta pues creación de pues de préstamos, o incentivaba que hubiese préstamos de baja calidad inmobiliarios. Esto es lo que el autor entiende, lo que decíamos, por desregulación de los mercados financieros con el fin de obtener ventajas políticas, ¿no? En el caso para Bush, pues mayor aprobación popular, lo que ustedes gusten, pero es interesante cómo aquí está la otra cara de la moneda, es decir, la idea de que la desregulación del mercado es la desregulación del Estado, ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender? Es justamente lo que estamos viendo al revés, desde los que estamos apelando un poco más a que se regulen, pero las empresas especuladoras, ¿no? O los especuladores, ¿no? Que se regule el gobierno, o que se regule los dos. Pero vean ustedes entonces ahí las dos vistas de este mismo tema. Y aquí a la izquierda, pues les puse ahí unos ejemplos, le vamos a dar un aumento de las burbujas que ha habido, .com, la del 2008, y ya ven que les comentaba que se habla de la burbuja de todo para los próximos años. O yo diría aquí también por las burbujas de los famosísimos derivados que ya hemos estudiado. Creo que Aurora todavía no hemos visto contigo eso, pero no te preocupes, lo vamos a ver pues el lunes próximo, de hecho. Vamos ahí a hablar del contexto. Ahorita es nada más verlo a profundidad. Pero bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Que hay crisis que son intrínsecas, y ya se sabe, Aurora, que en los próximos años, lustros, pues habrá con amplia probabilidad pues una supercrisis al reventar una super burbuja, por así decirlo, como veremos el lunes, pues también muy asociada a los mercados de derivados. ¿Qué es un derivado? Lo veremos el lunes. Ahorita pues esta es la idea central, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién debe regular a quién? Esa es la parte que hay que hacerse con Ferguson. Pues yo digo que se regulen, de algún modo, pues las dos partes, ¿no? Que se regule a los especuladores, a los que dan préstamos de baja calidad, y que también, pues, se regule a los personajes como Bush, ¿no? Que promovieron esto, obviamente, pues con una agenda, pues una línea política muy asociada, ¿no? Que va de la mano con la especulación. Ya ven que Obama resultó que también estaba ahí en connivencia con los banqueros, ¿no? No estoy diciendo que no tenga que haber bancos, lo que estoy diciendo es que tiene que haber una normatividad de todas estas prácticas. No podemos dejar que los especuladores se hagan más ricos a expensas del público en general. Tiene que haber una regulación de estas prácticas de especulación, como lo veremos el lunes, o quienes ya toman el curso, pues ya saben a qué me refiero. Bueno, vamos a la parte 2, que es el libro de James Rickards. Yo a James Rickards, la verdad es que sí lo admiro mucho. Es un hombre exageradamente brillante y tiene varios libros. Vean, aquí vamos a ver nada más el de la muerte del dinero, pero también tiene Guerras de divisas y uno reciente, El camino a la ruina. Todos ellos pues son temas muy necesarios, obligatorios, yo diría, ¿no? Y la verdad es que sí lo he
estudiado muy ampliamente, he visto muchas de sus entrevistas, leído sus libros, y yo sí sugeriría que ahorita terminando el taller, pues vayan y se compren en Amazon sus libros, ¿no? Pero bueno, vean, lo que decíamos, James Rickards es una de las voces más aclamadas en el desierto y en el tema de las crisis financieras. El libro que vamos a ver, que es La muerte del dinero, comienza definiendo el concepto de dinero fiat, una palabra fiat que proviene del latín y que significa que se ha hecho o que ya está hecho. Es decir, que es dinero artificial sin valor intrínseco, como lo son nuestros billetes y monedas habituales, ¿no? Y sí, ¿no? Fiat es en latín la tercera persona del singular, del tiempo, un tiempo pasado, ¿no? Entonces, un dinero que se hizo, ¿no? Un dinero hecho, un dinero creado, el dinero creado, podríamos llamar, a través de la impresión. Y es interesante, aquí ya no lo puse, pero Rickards, por ejemplo, es de los que defiende la idea de que lo que nosotros entendemos por dinero no es dinero, o sea, que los billetes y monedas no son dinero. Eso es divisa fiat, y que lo único, según su argumento, que en realidad es dinero, pues es lo que está acuñado en oro y plata. Entonces, esa es su definición de dinero. Los otros nada más son papelitos de color o que tienen un valor social establecido, pero que no tienen un valor intrínseco, que es justamente lo opuesto a lo que decimos hace un momento, ¿no? Vean, eso es muy interesante. Entonces, ¿cuál es el dinero? Pues el que se usaba antes, las monedas de oro y plata. Esto que usamos nosotros ya no es dinero, es una sustitución del dinero, basada en deuda, pero no tiene como tal un valor económico intrínseco. En la medida en que el Estado le proporciona a estos papelitos de color valor extrínseco, se dice que carece de valor intrínseco desde este año, es importante, 1972, cuando el dólar se desacopló del oro, en el que la onza de dicho metal precioso estaba fijada a $35 por unidad. Quien desacopló al dólar del oro fue Nixon en 1972. Recuerden ustedes, el resto de divisas fijaron sus tasas de cambio respecto al dólar, por lo que hasta ese año todas las divisas estaban vinculadas al precio del oro. Pues lo que le pasa al dólar le pasa al mundo. Y en ese momento sí había una asociación del dólar con el oro y por tanto todas las monedas obviamente estaban vinculadas de ese modo al metal precioso, al oro. Se describe el importante concepto de guerra financiera y cita el ejemplo del 11 de septiembre cuando los terroristas especularon con el valor de las acciones de las aerolíneas, con lo que hicieron grandes ganancias. Sí, esto es importante que lo sepan, o sea, no se me pierdan en el mar de información, o sea, vamos a ver, ¿qué es lo importante de todo esto que estoy diciendo? En esta parte, por lo menos, finanzas no es un rubro de elocuencia técnica, como lo vemos con los analistas, que yo respeto mucho, ¿no? Es un ala de la geopolítica, en el sentido de que las finanzas están militarizadas, es decir, hay guerras financieras. Esto la gente no lo sabe. Es más, ni los economistas lo saben, ni los financieros lo saben, muy pocas personas lo saben. Es una extensión de la geopolítica, las finanzas. Lo vimos cuando hablamos de que las guerras más modernas son híbridas. Lo vimos con Barnett, que fue el precursor del concepto moderno de guerra híbrida. ¿Sí? Entonces, esto que estoy diciendo es importantísimo. A mí me gustaría que se quedaran únicamente con lo más importante. Quizás no con la parte, bueno, con todo, ¿no? Será lo ideal. Se nos pueden a veces olvidar años, fechas, datos históricos, pero esto es nodal. Súper importante. Entonces, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, ninguno.
Muy bien. Cuando tengan alguna inquietud de participar con toda confianza, nada más es cuestión de que levanten la mano y nos seguimos, porque la verdad es que estos temas sí son candentes y sobre todo pues verlo con una óptica diferente a los demás analistas de YouTube. Digo, no me burlo de ellos, pero sí les falta mucha información. Yo de hecho agradezco que haya tantos youtubers, ¿no? De verdad que lo agradezco, pero sí carecen de una visión interdisciplinaria. Ahorita lo vamos a ver con el tema de la desdolarización. O sea, es que verlo con una óptica conceptual modifica toda la panorámica. Hay que verlo con ese método, ¿no? Es importantísimo. Entonces, cuidado del que piense que las finanzas con el que piense que están libres, no, son parte de un juego geopolítico y en esto se va James Rickards todo el libro en repetirlo muchas veces. Él fue, de hecho, asesor del Pentágono en este nivel, entonces él sabe perfectamente de lo que habla y yo creo que no hay nadie en el mundo que sepa más del tema particular como él, de verdad. Entonces esto es nodal, ya ven como aquí vemos a los mejores autores y lo vemos en una sesión express, ¿no? En un shot de información de 1 hora, donde yo pues procuro darle los puntos más esenciales, no irme así una tras otra, sí, eso está muy bien, pero por lo menos remarcar, ya más o menos pues he estado haciendo énfasis en qué partes son las más importantes, ¿no? Si recuerdan algunas de las más importantes, el dinero, el valor del dinero está dado por la confianza en una divisa, el binomio guerra y expansión financiera, la idea de que las finanzas están militarizadas, entonces vean esas partes, son muy importantes, y el hecho de que las finanzas han sido clave para ganar las guerras, como el caso de Países Bajos. Vámonos a las ideas esenciales, estratégicas, no nos quedemos únicamente con información, perdón que lo repita tanto, pero es para que no se nos olvide, ¿va? Y de lo demás ya saben que con toda confianza, sí participemos en estas sesiones, que a mí me gustan mucho, ¿no? Ya haciendo una pequeña, un pequeño descanso, digo, no vamos a ir a descanso, es el comentario nada más, pues eso, ¿no? Que las disfrutemos verdaderamente, este conocimiento que a final de cuentas, pues es la ambrosía, el conocimiento es el alimento de los dioses y que es, pues, hasta placentero, ¿no? Saber cómo se desarrolla el mundo y nos da luz y la pasamos bien y creamos aquí una plática, que se ponga sabroso el cafecito, ¿no? Bueno, para que vean que no me pongo tan técnico, porque ya me vi a mí mismo hablando como financiero y no, yo no. Yo no entro a esas ondas, yo soy más amiguero, pero con visión de libros, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Vean, lo que decíamos de la guerra financiera y la especulación, se cae el valor de las acciones de las aerolíneas y pues obviamente alguien gana, ¿no? Dice James Rickards que fueron los terroristas, yo creo que pudo haber sido pues mucha gente más, pero bueno. Rickards define que hay 2 tipos de guerra financiera, ofensiva o defensiva. Una guerra financiera ofensiva podría ser, por ejemplo, cuando se logra hackear el mercado de acciones de un país extranjero para manipular el valor de las acciones. Esto sucedió y nos da ejemplos. En 2012, cuando Estados Unidos atacó a Irán, excluyendo al país persa del sistema SWIFT de pagos globales. SWIFT, que es un acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, es decir, es la plataforma, la infraestructura con cables en el fondo del mar por el cual se hacen las transacciones globales en dólares, las más importantes del mundo. Entonces, al sacar a Irán del SWIFT, básicamente está estrangulando al país persa, ¿no es cierto? Entonces, este es el sistema más sonado en el mundo. Es una infraestructura, es la plataforma, aquí les puse el dibujito para darme a entender rápido, por donde se realizan todas las transacciones financieras y económicas hegemónicas en la mayor parte, ¿no? O una buena parte, una parte considerable. Ahorita vamos a ver porcentajes. Bueno, vean, como resultado, Irán ya no pudo cambiar sus reales, que es la moneda iraní, por dólares o euros. Es decir, vender petróleo, ¿no? O sea, si voy a dar petróleo que se vende, está tasado en dólares, pues entonces hago un intercambio de dólares por reales.
por lo que la falta de demanda del real, tienes todo el real, pero no lo puedes sacar, no puedes recibir dólares a nivel internacional, que equivale a un exceso de su oferta, lo llevó a una depreciación. Esto es importantísimo que lo entiendan, porque es el funcionamiento sutil de la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, quedarte con toda tu mercancía, o sea, producir tal cantidad de reales de tu moneda y que nadie te lo compre, eso se conoce como una falta de demanda. No hay demanda, no lo puedes intercambiar por dólares. Se te quedó ahí el producto pudriendo, ¿no? Podríamos decir en términos como en economía, ¿no? Produces un bien, un servicio, y se te queda ahí la mercancía, no la puedes vender. Que equivale, es lo mismo, una falta de demanda a un exceso de oferta. Y ya saben cuando hay estos dos fenómenos, que son idénticos. Implica una depreciación. Si hay muchas manzanas y no se venden, pues la manzana se va a abaratar, se va a pudrir y no va a valer nada. Lo mismo con el real. Al sacarlo entonces Estados Unidos a Irán del sistema SWIFT y no poder vender su petróleo y no poder intercambiar reales por dólares, el real automáticamente se deprecia. Hay una moneda depreciada, como lo vimos con el caso del dólar en la clase de finanzas y economía, provoca hiperinflación o inflación. En el caso de Irán, hiperinflación. Esas son las famosas sanciones de Estados Unidos a países. Parte de la guerra financiera. Entonces, ¿sí o no es un arma militar las finanzas? Pues por supuesto. Vean, ya hemos explicado, lo vamos a explicar con más detalle el lunes, Aurora, no te me espantes, pero bueno, yo sé que me comprendes muy bien. Ya hemos explicado cómo la depreciación de una moneda conlleva inflación o hiperinflación. Bueno, una guerra financiera defensiva, por otra parte, se implementa para defender a los mercados de capital internos de un país. Irán, otra vez un ejemplo. Nuevamente, pues, meses antes del ataque financiero de Estados Unidos al país persa, se defendió comprando oro para intercambiarlo por recursos sin usar el dólar, ¿no? O sea, ahí está cómo te proteges. Ya vimos esto, incluso lo podemos, Gil, que ya tomó los cursos, pues estamos aquí ya muy bien entendidos cómo esto, por ejemplo, tiene que ver con lo que sucedió de Wagner en Ucrania y la manera en que Wagner tiene que ver con el oro de África. Ni siquiera el tema de Ucrania, ¿no? Entonces, cómo todo esto se va interrelacionando es muy interesante. Bueno, sigamos. Después de la crisis financiera de 2008, China y Estados Unidos han estado fortaleciendo sus estrategias de guerras financieras a la par de su desarrollo del resto de protocolos militares. Es decir, lo que decíamos, las finanzas están militarizadas y están en ellos en una guerra de divisas, en una guerra financiera, etcétera. Se pudo ver muy bien cuando fue lo de Trump. Bueno, vean, Rickards avisa de las próximas crisis financieras mucho peores que las del 2008, que podrían suscitarse en la burbuja, y da ejemplos donde podría ser el detonante. Y menciona dos: burbuja inmobiliaria china de empresas como Evergrande, por la que se observan grandes desarrollos inmobiliarios vacíos sin retorno de utilidades. Incluso aquí les puse, vean ustedes la imagen, esto es impresionante, todos estos desarrollos de casas, departamentos en China que no se vendieron, que están pues casi abandonados, pero vean el tamaño, ¿no? Pues que son gigantescos. Ahora sí que estilo chino, ¿no? Esa es una posibilidad, o la otra es que estalle una burbuja en Estados Unidos de préstamos universitarios, en la que los estudiantes no logran pagar de regreso dichos apoyos promovidos por el gobierno. Ya ven que allá en Estados Unidos han dado pues fuertes sumas de dinero para los universitarios, y luego los universitarios pues ante la crisis no encuentran trabajo y no pueden pagar su empréstito. Entonces esta crisis de pagos, como lo vimos con la del 2008, pues podría generar, dice Rickards, una catástrofe también como la de 2008, de hecho mucho mayor que la de 2008. Bueno, veamos, en el siguiente apartado, el autor afirma que el dólar dejará de ser la moneda de reserva mundial utilizada en el comercio.
Esto se debe a que con el paso del tiempo, la confianza en el dólar, se los dije, se ha erosionado dada su depreciación en el largo plazo. Ya ven ustedes lo de la impresión de dinero. Explica que los BRICS buscan crear su propia divisa para desacoplarse del dólar, dado que lo que le suceda al dólar afecta a sus economías. Pero también, vean aquí qué interesante, nos dice que aparte de los BRICS, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, encabezada en esto por Arabia Saudita, busca también desacoplarse del dólar. El colapso de la hegemonía del dólar, dice Rickards, es inevitable. Ahorita vamos a revisar esto y vamos a decir cosas que no se han dicho en otras partes, para que vean cómo esto sí literalmente es geopolítica en exclusiva. Vamos a dar información que no se ha dado en otros espacios de análisis geopolítico. Entonces, eso es algo interesante. La OPEP, Arabia Saudita, no nada más los BRICS. Bueno, Arabia Saudita y los demás países de la OPEP. Venezuela está en la OPEP. Bueno, respecto al sensible tema de la deuda de Estados Unidos, Rickards comenta que una manera, esto es un poco técnico, pero es nada más una diapositiva, entonces vámonos despacito, lo voy a leer un poco más despacio para que no se me asusten, porque luego me acuerdo que yo una vez estaba dando una clase de finanzas y una persona me dijo, ¿sabes qué, mano? No entendí nada. O sea, así te lo confieso. Entonces, desde entonces, pues sí, me di cuenta que hay que irse un poco despacio. Entonces, vamos a ver esta plantilla con esta diapositiva con un poco de lentitud. ¿Están de acuerdo? Vamos a muy buen ritmo. Vean, respecto al sensible tema de la deuda de Estados Unidos, Rickards comenta que una manera de disminuirla, su deuda actual es más o menos 35 billones en español, o trillions en inglés, o millones de millones también en español. Un chingo. Y perdón mi japonés, ¿no? Comenta que una manera de disminuirla es regresar a la economía real a través de la inversión en infraestructura, porque ven ustedes que una cosa es economía y otra finanzas, y que las finanzas creadas artificialmente para expandir a un país en su poder de pago, de paridad, pues creó esa dislocación en Estados Unidos, ¿no? Una creación artificial de su poder económico con la impresión de dinero y la implementación del sistema del petrodólar con finanzas para ampliar su valor económico artificialmente a través de las computadoras. Lo vimos en la clase de economía y finanzas, ¿no? Por ejemplo, perdón, entonces una es la inversión en infraestructura para solucionar el tema de la deuda de Estados Unidos, cosa que es difícil. Ven ustedes que Estados Unidos a nivel de infraestructura pues está literalmente abandonado. Y la otra solución que nos es más familiar es la preferida por los políticos, que es provocar la inflación, o sea, provocar inflación para disminuir la deuda a través de la devaluación del dólar. ¿Qué? A ver, está muy sencillo, es nada más complejo de lo que suena, ¿no? Por cómo suena, pero aquí lo que se trata pues es de hacer esto, pues explicarlo con facilidad, ¿no? Por ejemplo, si el gobierno de Estados Unidos pide prestados $100, se los prestan la Reserva Federal y no hay inflación, al año siguiente la deuda será igual, $100. Pero si en ese año la inflación es 10% anual, al año siguiente la deuda será nada más de 90. Pues sí, cuando tu moneda se deprecia, vale menos, entonces puedes comprar menos, ¿no? Entonces alcanza para menos cosas, tu dinero se empequeñece. Por eso, a través de la facilitación cuantitativa o de la impresión de dinero, la depreciación del dólar genera también un poco la disminución de la deuda de los 35 trillions en inglés de Estados Unidos. Y aquí les puse una gráfica, vean, de la
impresión de dinero de 2020 a 2023, que ha estado en aumento. Esto lo hemos visto con mucha calma, pero para repasar lo que dijimos, pues no es otra cosa más que la impresión de dólares de la nada, gracias al poder alquímico de la Reserva Federal, crea inflación, dado el exceso de oferta de dólares que conlleva. Es lo que pasa con las naranjas y con las manzanas. Tienes un exceso de naranjas, tienes demasiadas naranjas en la bodega, pues el precio de las naranjas va a disminuir. Lo mismo pasa con las divisas. Si hay exceso de dólares en el mercado de divisas, una sobreoferta de dólares hace que el valor del dólar disminuya. Es decir, que pueda comprar menos. Y si tu moneda compra menos en el paso del tiempo, quiere decir que se está depreciando. Y si se deprecia una divisa, también disminuye relativamente la deuda, como vimos. Piensen ustedes en el caso de México, si el precio del peso disminuye o si el peso se deprecia, como la deuda de México está contratada en dólares, ¿no? Pues obviamente vamos a deber más. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí quiero que lo entiendan. Sí me estoy dando a entender. A ver, ¿quién tiene alguna duda sobre esto? Con toda confianza, ¿eh? Aquí lo que se trata no es de hablar y hablar y hablar, sino de que los conceptos queden claros. ¿Alguna duda sobre esto? Maravilloso. Entonces, a ver, Gilberto, tú ibas a hablar. Bueno, todo el mundo abrió su micrófono a la vez. primero No, Chris. dale, Cris. A ver, ¿quién está hablando? A ver, vamos a ponerlos, que ya todo el mundo abrió su micro. Los tres abrieron su micro a la vez. A ver, primero vámonos por orden alfabético, de apellidos. Aurora no puso, entonces, a ver, ¿quién es? Gilberto, vas Gilberto, tú primero. Me voy por orden alfabético. Sí, bueno, yo nada más, según yo, sí le voy entendiendo, ¿no? Es Sí. decir, al haber depreciación, pues baja todo, ¿no? O sea, baja tu valor adquisitivo, pero también si tienes deuda baja, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que el dólar está en 16, si hacemos la conversión de cuánto es la deuda de México, pues debe ser menos que cuando estaba el dólar más arriba, ¿no? Exacto, así es. Creo que sí lo voy entendiendo. Nada Muy más. bien, muy bien. Sí, pues es más fácil entenderlo con pesos. Si el peso se deprecia y el dólar sube, ¿no? Si de repente ahorita el peso se va a 30 pesos por dólar, pues vamos a deber más, porque la deuda de México está contratada en dólares, ¿no? Así de sencillo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, ellos se prestan a sí mismos, qué mágico, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver las contradicciones de esto en un momento más. Sí, Cris. Cris, adelante. Buenas noches. ¿Sí me escucho bien o no? Sí. Bueno, ok. Uh-huh. Entonces, con respecto a la de México, digo, la verdad no estoy muy informado por eso, pero es, digamos, o se parece, digamos, a la magnitud de la deuda estadounidense, y además, me gustaría saber, digamos, con quién tiene deuda México, o sea, si es con la Reserva Federal, con el Fondo Monetario Internacional, o con bancos privados como BlackRock, o con quién, o con quiénes, mejor dicho. Sí, pues con el Fondo Monetario. Y por tanto, pues con otros gigabancos que controlan todo el dinero del mundo, llámese BlackRock. Por eso mucho de lo que ha hecho AMLO, pues es juntarse con Larry Fink, ¿no? Seguramente ahí hablaron de temas de la ¿Quién, deuda. perdón? Larry Fink es el director de BlackRock. Ah, ok.
Sí, ya es que AMLO tuvo reuniones, bueno, ha tenido muchas reuniones con él. Seguramente ahí hablaron de los temas de la deuda de México, ¿no? Sí. Sí. Sí, así es. Entonces, los más grandes son BlackRock, Fidelity, Vanguard, y hace poco State Street estaba en problemas, si se acuerdan, ¿no? Sí. Todo se resume en estos fondos de inversión. Pero tu primera parte no la entendí. ¿Cuál fue tu primera parte? Lo de México y el dólar no entendí. Sí. Y que, digamos, más o menos como la deuda de México en total, me gustaría saber si es muy alta, por ejemplo, como la de Japón o la de aquí de Estados Unidos, o es medianamente más, digamos, fácil de sobrellevar, por así decirlo. Ya. No, estamos ahí fregados. Tenemos una deuda, no tengo ahorita la cifra, pero sí recuerdo que estamos endeudados por el Fobapro hasta el 2080, una cosa así. Ya. Entonces, si no tenemos Entonces margen, es bastante alta. sí, es muchísimo, gran parte, la mayor parte, lo que sí recuerdo, no tengo ahorita la cifra, pero la mayor parte del presupuesto de México se va para pagar la deuda, pagar el Fobaproa. Sí, estamos sin mucho margen de maniobra. Hay que ser francos, ¿no? Con la 4T. Es una realidad. Ok. Sí. Bueno, Laura, con mucho gusto, por favor, si tú tienes una duda, con todo gusto y confianza. Sí, por supuesto, las instituciones occidentales, desde luego. Pero el Banco Mundial, pues tiene capital, de los grandes fondos, ¿no? O sea, todo remite siempre a unas pocas familias, ¿no? Los Rockefeller, los Rothschild. Daniel Stulin apunta a una familia que nadie conoce, que se llaman los Baruch, ¿no? Que son, incluso tienen mucho más dinero que los Rothschild, imagínense, Baruch, son también de estirpe judía, ¿no? Lo digo sin ofensivo, ¿no? O sea, son también judíos. Baruch, sí, Aurora, entonces no tienes una pregunta, ¿segura? Bueno, entonces vamos a seguir. Ya casi estamos finalizando y quedan todavía unas pocas diapositivas, se va a poner muy interesante. De hecho, viene ya lo más interesante. Vean, para aumentar la inflación de Estados Unidos ha acudido a la impresión de dinero, conocida como facilitación cuantitativa. Siempre que Estados Unidos está en problemas, imprime dinero para pagar su deuda, ¿no? Rickards comenta que esa estrategia no ha funcionado, porque hay fuerzas que en vez de devaluar al dólar, de aquí vamos a decir algo que nadie ha dicho, lo revalúan, como la autosuficiencia energética a través de técnicas como el fracking de gas y petróleo. Y aquí les pongo yo, en mi opinión, esto es lo que está evitando una completa desdolarización, como se suele vender en la prensa anti-occidental. Esto nadie lo está manejando, ¿eh? Les acabo de dar una super mega exclusiva, si me están siguiendo en mi argumentación. Es decir, la impresión de dinero devalúa al dólar, toda devaluación crea inflación, lo que afecta la confianza en el dólar, la gente empieza a dejar a empezar a sustituirlo. Ciertamente hay cierto control, supuestamente dice Rickards con esto de la deuda de Estados Unidos, en la depreciación del dólar, ¿no? Depreciación deliberada. Pero, dice Rickards, hay una fuerza contraria que hace que el dólar se revalúe, ¿no? O sea, hay una fuerza contraria que está haciendo o evitando que el dólar se deprecie. ¿Y cuál es esa otra fuerza? La autosuficiencia energética gracias al gas y petróleo que provienen del fracking. Es decir, la perduración del sistema del petrodólar. Pues obviamente, ¿no? Es curioso que Rickards nunca hable de petróleo. En el libro nada más dice que el sistema Fiat no lo sostiene nada, pero en realidad lo que estamos aquí viendo es que la desdolarización, en un momento más lo vamos a ver, se está frenando o se está extendiendo en el tiempo gracias, pensando así como si yo fuera estadounidense, que no lo soy, ni quiero ser, al fracking.
Pues quizás por eso Trump defendía tanto el shale gas, y ya sabemos que provoca terremotos y todo, pero gracias a la autosuficiencia energética, el dólar tiene un tiempo de vida más amplio, ¿sí? Sí lo están viendo. Esto nadie lo está diciendo, esto nadie lo está diciendo. Estas dos fuerzas contrarias, una que devalúa al dólar con la creación de dinero, y otro que revalúa el dólar con la perduración del sistema del petrodólar, dada la autosuficiencia energética de Estados Unidos a través del fracking. Entonces, de este punto de vista, pues se da para especulaciones increíbles. Ya ven que Biden al principio canceló los gasoductos de Estados Unidos, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, Biden está pegando al dólar. Y por eso dicen, pues bueno, pues el mismo Rickards dice, ya no se esconde, ¿no? Lo puse en WhatsApp hace unos días, si ustedes recuerdan, cuando dije que el mismo Rickards decía que Biden ya es un personaje histórico porque él está terminando por destrozar el dólar, algo que históricamente ha sido lo más complejo, ni siquiera ninguna potencia ha podido, y esto es intrínseco. O sea, lo que está diciendo Rickards, lo está diciendo Rickards, pero en esta argumentación tiene sentido, pues es que está implosionando Estados Unidos por Biden. O sea, que Biden está haciendo implosionar a Estados Unidos. Fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? Está muy fuerte esto que les estoy comentando. Y que lo que estaba haciendo Trump estaba perdurando al dólar, ¿no? Defender el fracking. Defender el fracking es defender la autosuficiencia energética y, por lo tanto, evitar la depreciación del mismo y, por tanto, darle un poco más de tiempo a Estados Unidos para reorganizarse y que no caiga precipitadamente. Qué interesante, ¿no? Esto sí es una mega exclusiva. Aquí lo puse ustedes cuando vean esta diapositiva, se las voy a enviar. Por favor, véanla y tomen nota, lo puse incluso en rojo, ya más obvio no puedo ser, ¿no? Esta lucha, y ahorita vamos a ver cómo se resuelve en el ámbito de la desdolarización, ya para ir terminando, ¿no? Vean, ante la falta de confianza en un dólar de cada vez menor valor, han surgido alternativas como el Bitcoin, que critica mucho Rickards y yo también, o el trueque electrónico. Esta es una anécdota chistosa, ¿no? De este último da el ejemplo de la empresa China Railways, de trenes, que cambió, vean ustedes, que cambió pavos congelados a General Electric, quien dio a cambio vagones, ¿no? O sea, el trueque electrónico, vagones por pavos congelados. Es neta, está en el libro. Entonces, General Electric vendió después los pavos congelados a otra empresa por cash, pero en el primer trueque no se usó efectivo, ¿no? Las alternativas simpáticas al cambio, al trueque normal en dólares, ¿no? Bueno, ya casi vamos a acabar, ¿eh? Aunque faltan sí unas diapositivas más. Uy, ya ven, oigan, esta sesión sí salió más extensa, pero bueno, para que luego no digan que no los consiento. Entonces, ante el panorama poco prometedor del sistema financiero, Rickards comenta que una posible solución sería acercarse al Fondo Monetario Internacional, institución que maneja su propia divisa. Esto también es algo que nadie está diciendo, ¿eh? Es otra exclusiva. Aquí ya les voy a dar 3 exclusivas. Esta es la segunda. Bueno, va a ser 2.5, ¿no? La otra sí ha sido más o menos explicada, pero esta de plano nadie la ha dicho. Ante el panorama poco prometedor, Rickards comenta que una posible solución sería acercarse al FMI, institución que maneja su propia divisa conocida en el argot técnico como derechos especiales de giro, SDR en inglés, o Special Drawing Rights, que es la divisa que hace las veces de divisa o hace las veces de moneda, aunque técnicamente no es una moneda, pero funciona como una moneda y una divisa del Fondo Monetario Internacional. Dado que los derechos especiales de giro funcionan como una divisa y es más estable que el dólar, se vuelve un candidato para reemplazar al dólar como divisa de reserva mundial. Rickards menciona que una ventaja de ello sería que la política monetaria mundial estaría dictaminada por el FMI
en lugar de Estados Unidos. ¿Qué cosa, no? Actualmente Estados Unidos determina la política monetaria mundial a partir de sus intereses nacionales en detrimento de otros países. Pues sí, porque el dólar es hegemónico. Según Rickards, el FMI sería más neutral que Estados Unidos en ese ámbito. El acercamiento reciente entre Estados Unidos y el FMI se ha dado paulatinamente en esa dirección. Este es un escenario o un outcome posible, que el Fondo Monetario Internacional y su divisa, conocida como SDR en inglés, sea la moneda hegemónica mundial en esta línea de argumentación. Entonces, ¿qué son los derechos especiales de giro? Es una canasta de divisas conformada por 5. Aquí está en la gráfica, vean, el dólar, la libra, el yen, el yuan y el euro, ¿sí? Es como una suma de esta canasta la que conforman a esta, vamos a llamarle, es la moneda del FMI. Por una parte. Y la segunda opción que propone Rickards es que Estados Unidos regrese el patrón oro-dólar para apoyar el volumen económico de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, para equiparar el valor del oro al comercio mundial. Tendría que aumentar el valor de la onza de oro de $1,500 por onza a cerca de 17,500. ¿Por qué se da este argumento? O sea, no se me pierdan. ¿Por qué está empezando a hablar de esto? Pues porque se están dando alternativas al dólar que cada vez vale menos. Y para Rickards, el oro ha sido históricamente un refugio seguro, ¿no? Ahí se va a la parte histórica y afirma que en toda crisis económica internacional, en el túnel del tiempo, siempre el oro ha sido un refugio seguro. O sea, se va a la estadística y por tanto a la idea de que el oro tiene un valor intrínseco. Pero como no hay suficiente oro en el mundo equiparable al valor de la economía, tiene que subir, por tanto, el precio de la onza de oro. Y aquí en ese año que salió este libro, era 1,500 a 17,500. Por eso decíamos nosotros, cuando vimos esa clase de economía y finanzas, que hay que ahorrar en oro y plata, ¿no? Pero bueno, todo esto lo saqué de esos libros que en el curso vimos con geopolítica. Aquí lo estamos ya viendo un poquito más técnico, un poquito más desarrollado, porque no habíamos hablado en la introducción de los derechos especiales de giro, ni el tema de la depreciación deliberada del dólar, ¿no? Y mucho menos de la fuerza contraria a través del fracking, que lo revalúa y por lo tanto hace perdurar en el tiempo a este sistema petrodólar céntrico. Qué interesante, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, vamos entonces rápido a la parte 3. Aquí no vamos a ver un libro, es nada más un artículo de este señor que tiene este libro buenísimo, lo recomiendo, pero ahorita no vamos a hablar de él. Se llama Ian Bremmer, que sacó este artículo muy bueno. Falta la diapositiva 18. Ah, sí, tienes toda la razón. Una disculpa, Gilberto. Vean, estábamos acá, ¿no? Estábamos aquí y vean, ante el advenimiento de la hiperinflación en Estados Unidos, Rickards nos da la sugerencia, vean los tips que les estoy dando acá, Rickards nos da la sugerencia del portafolio perfecto de inversiones. Ni más ni menos. Oigan, híjole, la verdad es que qué buena onda somos aquí en Arcadia, México, ¿no? Ya les estoy dando el tip de su portafolio perfecto de inversiones, a saber, 20% de nuestro capital en barras de oro. Esto ni en el TEC. 20% de nuestro capital en barras de oro. 20% en terrenos preferentemente con plusvalía turística. 20% en hedge funds o fondos de cobertura de riesgo. 10% en arte fino, ya sea esculturas o pinturas históricas, así dice. Y 30% restante en efectivo en el banco. Y ahora sí el chistorete. Así que, ¿qué esperan, mis amigos? Vayan a comprar sus toneladas de oro, hectáreas en el Tren Maya, uno que otro Van Gogh o Picasso y una escultura del Vaticano.
Les puse unos cuadros muy bonitos de Van Gogh, por cierto, ¿no? Ahí está. Bueno, pues es que estos libros están hechos para la élite financiera. O sea, Ricketts escribe con prosa accesible, pero para los inversionistas de alto nivel, ¿no? Aquí en México, como comenté yo, pues sí tenemos la plata, entonces tenemos que invertir en plata. Ahora que si son billonarios, pues vayan y compren. Si son billonarios, y no lo sabía yo, pues humildemente que nos hagan donaciones a Arcadia México y se compren pues los Van Gogh y nos lo donen. Bueno, entonces ya sigamos. En la parte 3, vamos a ver rapidísimo un artículo de Ian Bremmer, muy interesante, muy interesante. Va a ser la exclusiva punto 5, ya les dije, exclusiva 1, exclusiva 2 y esta es 2.5, porque es la antítesis del concepto de desdolarización. ¿Sí me escucharon? Es la antítesis del concepto de desdolarización. Todo el mundo está hablando, pero vean, en este artículo, el dólar está muerto, larga vida al dólar. Vean, de vez en cuando, esto es tal cual el artículo, hizo una selección de los párrafos del artículo. Aviso, esto no lo redacté yo, esto es la traducción del artículo, una selección de los párrafos, de suerte que se pueda leer rápido y fácil, ¿sí? Vean, de vez en cuando una historia sobre algún país que busca diversificarse lejos del dólar estadounidense desencadena un frenesí sobre el inevitable colapso del dominio del dólar, dice Bremer. Naturalmente, estos han proporcionado un terreno fértil para los fanáticos del oro, los cómplices de las criptomonedas, los portavoces de la hiperinflación, los tecnolibertarios, los antiimperialistas, léase fanáticos antiestadounidenses, y los estafadores comunes y corrientes para avivar el temor sobre la inminente caída del dólar, muerte y sus consecuencias supuestamente catastróficas para los Estados Unidos y la economía global. Pero incluso los principales medios de comunicación y analistas inteligentes y bien intencionados se han visto arrastrados por la actual ola de histeria. Ya cuando yo leí esto dije, a ver, vámonos más despacio, está diciendo algo muy interesante. Y sí, ¿no? En efecto, en YouTube hay una euforia por el tema de que los BRICS Plus, la desdolarización, y no se ve la antítesis. Y Bremer la da con datos duros. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Muy interesante, ¿no? Bueno, a ver, vean. Los agoreros, dice Bremer, ofrecen numerosas razones para la desaparición del dólar. Apuntan a todo, desde el ascenso meteórico de China a la superpotencia y la multipolaridad emergente del sistema global, al estancamiento del crecimiento de la productividad de Estados Unidos, los déficits fiscales crónicos, la expansión monetaria, la creciente carga de la deuda, las guerras comerciales, la fragilidad financiera y la extralimitación imperial, hasta los desafíos de las disruptivas tecnologías como las monedas digitales del Banco Central y los criptoactivos. Sin embargo, los rumores sobre la muerte del dólar son muy exagerados. Según la mayoría de las medidas de uso, el dólar sigue siendo indiscutiblemente dominante en el comercio y las finanzas mundiales, aunque un poco menos que en su cúspide. Y Bremer nos otorga generosos datos, muy bien documentado su artículo. Vean, aquí lo puse. Mientras que la mayoría de las divisas solo se utilizan a nivel nacional o en transacciones transfronterizas que involucran directamente al emisor de la divisa, el dólar sigue utilizándose ampliamente para la financiación, la fijación de precios, la facturación y liquidación de operaciones comerciales y la obtención de préstamos y empréstitos transfronterizos, incluso cuando Estados Unidos no está involucrado. Y un ejemplo de este último, lo hemos comentado, son los préstamos de China a países como Irán. Recuerdan ustedes, 400 mil millones de dólares en un plazo de 25 años fue el préstamo de China a Irán para que invirtiera en energéticos e infraestructura portuaria de la ruta de la seda. Son en dólares, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos una gráfica interesante. Vean ustedes cómo sí, en efecto, en el SWIFT es nada más 42%,
en el comercio mundial es el 12% o en el PIB mundial 25%, pero en todas las demás áreas, como comentábamos, financiación, fijación de precios, facturación, liquidación de operaciones comerciales y todavía, veremos en un momento más con la gráfica de abajo, sigue siendo el dólar la moneda de reserva mundial. ¿Qué es lo importante de esto? Hacer la diferencia, y también Rickards lo comenta, entre la moneda de reserva mundial, las reservas, y la moneda de cambio, que ahí sí ha habido más uso de monedas locales para sustituir al dólar, porque son muy distintas. ¿Cuál es la importante desde este punto de vista? La de esta gráfica, la siguiente. Las reservas internacionales, la moneda de reserva internacional. Vean, si bien la participación del dólar en las reservas de divisas extranjeras de 12 billones de dólares de los bancos centrales ha disminuido desde 1999, todavía aquí está, esto es lo que decíamos, esa es la parte más importante. El valor de las reservas internacionales de dólares ha disminuido, eso sí, todavía es casi el doble que el euro, o sea, el competidor más cercano es el euro, aquí abajo. El yen, la libra y el yuan combinados, lo mismo que hace una década. Su competidor más cercano por el estatus de moneda global, el euro, representa apenas el 20% de las reservas del Banco Central en comparación con el 58% del dólar, seguido por el yen japonés con un 5%. El tan promocionado yuan chino está muy por detrás, con menos del 3% de las reservas de divisas. Entonces es importante, una cosa son las reservas de divisas, ¿no?, que todos los bancos centrales en cada país tienen, y otra cosa es las transacciones que se hacen en monedas regionales, que esas sí se han ido aumentando, ¿no? Ahora, por ejemplo, Indonesia e Irán van a usar sus monedas locales, pero eso es muy distinto, la moneda de cambio, que las reservas internacionales. Esta es la fuerte, las reservas internacionales. Aquí está, sobre todo, la verdadera fortaleza del dólar, que no ha cambiado demasiado. Y dicen los expertos que esto va a ser así, o sea que una desdolarización es lenta, muy lenta. Es interesante porque desde ese punto de vista, personas como Pepe Escobar, pues son un poco ingenuas en el sentido de que esto no es inminente, y los datos duros lo comprueban, no es inminente, sí va a llevar su década, por lo menos, ¿no? Entonces sí hay un colapso de Estados Unidos, paulatino, eso es un hecho, pero no es inminente. Esa es la tesis que estamos aquí refutando. No es inminente como nos lo suelen hacer ver, sobre todo los analistas de corto plazo, que no tengo nada contra ellos, pero les falta esta información. No la tienen. Y no la tienen definitivamente los analistas de YouTube, de toda índole, ¿no? Los más informados y los menos informados. No la tienen. Simplemente eso es importantísimo que se sepa. Y si está, entonces, con mucho gusto les paso yo este artículo de Bremer, está en inglés, y viene ahí con incluso más información. Aquí nada más seleccioné la más importante, pues para ya no indigestarlos, porque ya sentí que fue mucho, pero pues con gusto, porque es un tema muy apasionante, muy fascinante. Bueno, así, a mí sí me gusta mucho ver cómo está esta antítesis, ¿no? Se nos suele vender la idea, Pepe Escobar lo dice mucho, de la desdolarización, pero nunca se manejan los márgenes de tiempo. Pues va a faltar todavía, Pepe. Todavía falta, no seas tan ingenuo. También podemos criticar a los autores, ¿no? Tesis, antítesis, y que cada quien saque su conclusión. Vean, nada de esto significa que la ventaja del dólar no pueda desaparecer, por supuesto, o sea, sí va a haber daños. Vean, después de todo, todas las divisas de reserva anteriores al dólar fueron dominantes hasta el mismo momento en que dejaron de serlo. Durante gran parte del siglo XIX, la moneda global elegida fue la libra esterlina, debido al vasto alcance territorial del Imperio Británico, la supremacía económica y el avanzado sistema bancario ilegal. Solo fue desplazado definitivamente por el dólar estadounidense una vez que Estados Unidos se convirtió en una superpotencia económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el PIB de Estados Unidos representó aproximadamente la mitad del total mundial. Lo puse en negritas, por lo que tenía sentido que el dólar fuera el medio de intercambio global, la unidad de contabilidad y el depósito de valor. Y si ustedes recuerdan, hace poco yo en el grupo de WhatsApp les puse ahí la conferencia de Robert Kaplan, y
de hace muy poco tiempo y menciona que China, si ustedes estuvieron en el taller que vimos del Imperio Británico, está en su etapa de la Compañía de Indias Orientales, ¿no? China ahorita está en la etapa de o sea, con todo lo que ha logrado, con todo y que ya ha logrado bastante, está, digamos, como empezando por fin su vuelo de su etapa más importante. O sea, está empezando su etapa más importante. Está al inicio de su etapa más importante. Entonces, todavía no llega al nivel, a nivel financiero de Estados Unidos, ¿no? Eventualmente sí puede llegar, pero no es tan rápido, no es tan inmediato. Hasta que sea un poco más fuerte el yuan, va a empezar a desplazar al dólar, y para eso ya se sabe mínimo 5 años, 5, 10, pues pongan ustedes que con este análisis podemos poner un span de tiempo, ¿no? 5, 10, 15 años, y ya muy exagerado 20, entre 5 y 15, y ya máximo 20, ¿no? Entonces tenemos todavía buen tiempo para seguir ahorrando plata. Oigan, aquí ya estoy dando los tips de especulación bancaria, mejor que en Bancomer, ya ven, ya soy mejor trader que ellos, júntense conmigo. No vayan al TEC de Monterrey, quédense en la Universidad de Arcadia, México. Es broma, ¿eh? A ver, entonces, el TEC de Monterrey es una super escuela. Bueno, entonces vean, ya esta es la última diapositiva y tenemos 2 imágenes y ya acabamos ahora sí. Desde entonces, la supremacía económica de Estados Unidos se ha desvanecido, eso es un hecho. Su participación en la producción mundial ahora es una fracción de lo que era en 1945. Esta tendencia ha llevado a muchos a preocuparse de que el dólar pronto siga los pasos de la libra esterlina, pero hay una gran diferencia entre ahora y entonces. Cuando la libra perdió su estatus, había otra moneda al margen lista para ocupar su lugar. Hoy en día no existe tal retador. Hoy en día no existe tal retador, y vamos a acabar con unos gráficos para finalizar este argumento. Vean, de los candidatos supuestamente serios para destronar al rey dólar, el euro no es una alternativa viable debido a la persistente fragmentación de Europa. A pesar de tener una economía considerable, mercados financieros bien desarrollados, libre comercio y apertura de capital decentes e instituciones generalmente sólidas, Europa carece de verdaderos mercados de capital, unión bancaria, fiscal y política. Es decir, vean ustedes, la guerra en Ucrania ha beneficiado a Estados Unidos incluso en este nivel. Ya ven que separando a Rusia de Alemania, Estados Unidos se ha visto beneficiado, ¿no? Haciendo a Europa o confirmando a Europa como un vasallo más entre sus principales aliados, ¿no es cierto? Entonces vean qué interesante cómo la guerra en Ucrania ha hecho que el euro siga alejado como sustituto del dólar, ¿no es cierto? Y el yuan pues todavía muy abajo, muy abajo, como lo hemos visto con la gráfica que está aquí, ¿no? Vean, 3% el yuan, moneda de reserva de divisas. Pues no es nada, el dólar tiene toda esta 58% del dólar. Bueno, vean, ya casi acabamos. La amenaza más grave para el dominio del dólar podría provenir no del exterior, esto también es otro tema de la guerra civil o del más allá, sino del interior. Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa del mundo, pero también es la más dividida políticamente y la más disfuncional de todas las principales democracias industriales. El mayor riesgo individual para el estatus global del dólar es que la creciente desigualdad, el tribalismo, la polarización y el estancamiento eventualmente socaven la confianza en la estabilidad y credibilidad de Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí se nota el tono patriótica de Bremer. Lo cierto es que sí hay una polarización y se ha hablado mucho de guerra civil, incluso lo hemos estudiado en los cursos y los autores. Ahí les puse ahí a Thomas Cheetham en el grupo de WhatsApp. Les hice un resumen incluso del libro, ¿no? Nada más búsquenlo ahí en WhatsApp. Ya ven que el WhatsApp es como el campus expandido de todos estos talleres y cursos. Y ya para finalizar, vean unas gráficas un poco que confirman. Esto ya ustedes quizá lo vean con más calma en sus respectivos espacios de tiempo, porque ya nos pasamos un poquito ahora sí. Pero es un poco lo que decíamos, pero en imagen, ¿no? Aquí están las gráficas de pastel de la supremacía del dólar en la importantísima área de reserva de divisa internacional. La principal está todavía en gran medida dominada por el dólar y seguida por el euro, lo que decíamos, ¿no? Aquí está, ustedes ya van a leer con calma todo, es la historia de la desdolarización,
pues sí ha aumentado el comercio en monedas locales entre China y Rusia, eso es un hecho, pero no se compara con esta parte de acá, esta gráfica que es más preponderante, ¿no? Incluso habla de que Rusia e Irán están trabajando para lanzar una criptomoneda respaldada en oro. Qué interesante, ¿no? Y en esta última gráfica de acá, un poco lo mismo, pero con otra presentación. Esta me gustó porque viene aquí el billete, ¿no? El dólar, dice aquí, todavía domina la reserva mundial. Ya lo hemos repetido ampliamente. Y aquí, pues, todos los escenarios posibles de las divisas que compiten con el dólar. Entonces se van a divertir mucho viendo estas diapositivas, las van a poder leer con toda calma. Y pues con esto terminamos nuestro taller. De nada más preguntarles si hay alguna duda o comentario y podemos ir finalizando. ¿Sí hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo quedó muy claro? A ver, alguien aquí puso en el chat. Dice, Aurora, gracias. No, gracias a ti. Sí, Cris, adelante. Sí, Cris. Sí, este taller estuvo bastante completo, sí, aunque también bueno, para mí se me hizo un poquito complicado, pero sí me gustó. Y nada más preguntarle, me quedé un poquito atorado, bueno, aquí lo dejé escrito, lo de la definición, o bueno, lo que es el dinero fiat, no entendí bien a qué se refiere. Entonces no sé si me lo podría explicar, por favor. Sí, en español usan la palabra fiduciario. Yo no la uso porque suena como muy técnica, pero no es otra cosa más que el dinero que usamos, es decir, billetes y monedas. Es decir, el dinero que proviene de la creación de los bancos, particularmente Estados Unidos, su poder a través de la Reserva Federal. Ok, Que no es dinero, es dinero, es otra dinero artificial, es dinero que con un teclazo ellos pueden poner en una computadora, quiero crear de la nada $1,000,000,000, le dan enter y entra a las cuentas bancarias de la Reserva Federal de Estados Unidos que compra estos derechos a la Reserva Federal. ¿Sí me di a entender? Sí, ya entendí, gracias. Ah, ok. Y nada más para estar seguro, el oro, o sea, los lingotes o como onzas o el oro en general sí tiene valor intrínseco, ¿verdad? Para Ricardo, sí, y yo pienso con él que sí. Ok, muchas gracias. Sí, a ti, gracias a ti. Sí, Gilberto. Bueno, como comentario, pues sí, creo que estuvo bastante interesante, bastante amplia la explicación. Yo también por ahí tenía mis dudas, aunque ya había como escuchado comentarios de que no era así para la desdolarización, pero pues ya viendo los números y las tesis, bueno, o la antítesis bastante contundente, sí, pues ya me convencí también de que no se ve cerca, por lo menos, ¿no? La desdolarización, por esto de las reservas de divisas internacionales que están al 58%. Coincido con que pues, solamente, bueno, en teoría, pues hay países que están trabajando, ¿no? Su moneda, pero igual coincido con Bremer, si se da la desdolarización va a ser de manera interna, ¿no? No sé, alguna crisis interna, como en 2008, que sacudió varias economías. Un poquito al inicio, sí, yo también choqué un poquito con Ferguson. Siento que se contradice con esto de la regularización. Es parte del modelo neoliberal, ¿no? Esto de no, los, bueno, las empresas no, no están regularizadas, ¿no? Es parte del modelo, esto de la tesis que manejan de que tú, Estado, no sabes manejar la economía ni hacer crecer la economía, déjanos a nosotros, pero pues nadie, con la condición de que voy a estar desregularizado. Y creo que por ahí se puede dar actualmente, bueno, con estas grandes empresas que
dominan el mundo, que es Facebook, Twitter, que ya han tenido problemas también. Han habido debates ahí para regularizar todo este poder que tienen, que ni el Estado está, los puede detener, pues, ¿no? Con tanto poder que han alcanzado. Igual y por ahí podría venir, pero de otra forma no veo cómo se pueda desdolarizar de manera externa, ¿no? Creo que sí coincido con Bremer desde adentro. Y nada más que sacaron a Irán del SWIFT, y me quedó, ¿no? Sí. Ahí sí desconozco por qué lo sacaron. Y ya, sería todo. Sí, pues porque son enemigos, ¿no? Estados Unidos e Irán. Y no conviene que tengan ese poder. Y además, pues son las sanciones, así como le han puesto sanciones a Turquía, pues a todo el mundo, ¿no? Irán es el mismo caso. Ya ven que Estados Unidos siempre ha querido bombardear Irán. ¿Te acuerdas de John McCain, ¿no? Sí, Cuando claro. decía, bombardeemos, bomb Irán, ¿no? Entonces, esto en el ámbito, tú sabes, de la contraposición amigo y enemigo, ¿no? O sea, los enemigos declarados de Estados Unidos, el eje del mal, Corea del Norte, Rusia, China, Irán, Venezuela, De etcétera, hecho, ¿no? la provocación más cerca creo que fue cuando asesinaron a un líder, ¿no? De Irán. ¿De Irán? ¿Quién Sí, podría ser? no recuerdo. Fue como en 2014, 16, algo así. Ah, ya, Soleimani, tú dices con Trump. Ajá. Sí, 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 fue sí, sí. como que el punto más álgido de la tensión, creo, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ya, bueno, ya, de mi parte sería todo. Gracias por la clase, Bueno, estuvo muy buena y encantado. pues Como siempre, gracias a gracias. ustedes, agradezco mucho y antes de que se me vayan, pues pedirles de favor que me dejen un comentario de qué les pareció el taller en el grupo de WhatsApp para que más personas lo tomen. Y pues estamos entonces ahí atentos. Agradezco mucho su atención y como siempre, pues a sus órdenes en WhatsApp y los demás medios de comunicación. Y el próximo taller va a ser sobre Israel-Palestina, para que estemos ahí también pues en contacto y les hago la cordial invitación a que se sumen y que inviten a demás personas a que se sumen también. Entonces, agradezco mucho y por tanto dejo de grabar en este momento en la nube. Muchas gracias.